Hola a todos y bienvenidos a otra video lección de PrepMed. En este video vamos a hablar sobre enfermedades de neuronas motoras y vamos a centrarnos en particular en la forma más frecuente, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Así que vamos a comenzar. Las enfermedades de las neuronas motoras son causadas por una disfunción de las neuronas motoras superiores, ubicadas en la corteza motora en la circunvolución parenteral del lóbulo frontal. También es causado por una disfunción de neuronas motoras inferiores, que están ubicadas en el asta ventral de la médula espinal. Para ejecutar un movimiento, se debe generar una señal a nivel de la corteza motora primaria, que se encuentra en la circunvolución central, y los cuerpos celulares de las células motoras, o sea, de las neuronas motoras superiores, llamadas células de Betz, estas se encuentran en la corteza motora primaria. Específicamente, estas células se encuentran en la capa 5 de la corteza motora y tienen largas dendritas apicales que se ramifican en la capa 1. La neurona motora superior es responsable de integrar todas las señales excitadoras e inhibidoras de la corteza y así traducirlas en una señal que iniciará o inhibirá el movimiento voluntario. Las neuronas talamocorticales y las neuronas de proyección callosa regulan las neuronas motoras superiores. Y aunque el mecanismo de regulación de estas entidades no se comprende completamente, se cree que la mayor parte de la información excitadora dirigida a estas neuronas proviene de las neuronas ubicadas en las capas 2, 3 y 5 de la corteza motora. Y los axones de la neurona motora superior viajan hacia allá abajo a través del brazo posterior de la cápsula interna. Desde allí continúan a través de los pedúnculos cerebrales y hasta el mesencéfalo y las fibras pontinas longitudinales y finalmente las pirámides medulares. Las enfermedades de la motoneurona se clasifican en hereditarias y esporádicas y en función de la afectación de la primera motoneurona, la segunda o de ambas. En los adultos, la más común es la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que afecta tanto las neuronas motoras superiores como las inferiores, existiendo formas hereditarias y esporádicas. La esclerosis lateral primaria es una enfermedad de neuronas motoras superiores, mientras que la atrofia muscular progresiva afecta solo las neuronas motores inferiores de la médula espinal. En la parálisis vulvar progresiva, las neuronas motoras inferiores, ubicadas en el tronco del encéfalo, son las más afectadas, lo que provoca trastornos en el habla y también provoca dificultad para masticar y tragar. Las formas adquiridas también incluyen enfermedades infecciosas que afectan a las neuronas motoras, incluida el podio y las infecciones causadas por el virus del Nilo occidental. Las formas hereditarias también se clasifican según el modo de transmisión. La esclerosis lateral amiotrófica está descrita por primera vez por Charcot en el siglo XIX y es una enfermedad neurodegenerativa implacablemente progresiva y causa debilidad muscular, causa discapacidad y en última instancia la muerte, con una supervivencia media de 3 a 5 años. La ELA se puede clasificar en una forma esporádica y familiar. Las formas esporádicas representan el 90 al 95% de los casos de ELA, mientras que las formas familiares constituyen del 5 al 10% de los casos. Las tasas de incidencia de ELA en Europa y América del Norte varían de 1,5 a 4,7 por 100.000 habitantes, mientras que las de prevalencia varían entre 2,7 y 7,4 por cada 100.000 habitantes. En los Estados Unidos, las tasas de ELA son más altas entre los blancos que entre otros grupos raciales. La proporción entre hombres y mujeres es aproximadamente del 1,3 al 1,5 para la ELA esporádica, aunque la proporción se acerca a la unidad en el grupo de 70 años o más. La incidencia de ELA aumenta cada década, especialmente después de los 40 años y alcanza su punto máximo alrededor de los 74 años para luego disminuir. Los únicos factores de riesgo establecidos para ELA son la edad y los antecedentes familiares. Algunos estudios sugieren que fumar cigarrillos también es un factor de riesgo. Existen
datos más débiles o contradictorios para otros supuestos factores de riesgos, incluidos el servicio militar, el trabajo agrícola, el trabajo en fábricas, el trabajo manual pesado, la exposición a pesticidas, exposición a soldaduras, a metales pesados y en la industria del plástico, el uso repetitivo de músculos, traumatismos, descargas eléctricas, campos magnéticos de baja frecuencia y polimiositis. Paradójicamente, otros datos sugieren que la mortalidad por ELA aumenta entre personas con ocupaciones socioeconómicas más altas, donde la exposición a toxinas es poco probable, mientras que la mortalidad disminuye entre las personas en condiciones socioeconómicas más bajas, en quienes, sin embargo, es más probable la exposición a los tóxicos antes mencionados. Algunos estudios sugieren posibles vínculos entre las alteraciones de la microbiota intestinal y la ELA, lo que podría brindar oportunidades a través de la intervención terapéutica. Las variaciones en varios genes y loci aparecen asociadas con una mayor susceptibilidad a ELA esporádica. La lista incluye genes de ELA familiar conocidos o sospechados y otros no asociados con la ELA familiar. Por lo tanto, los genes implicados pueden funcionar como genes mendelianos en la ELA familiar o como factores de susceptibilidad de baja penetración en la ELA esporádica. Además, algunos de los genes candidatos para ELA están asociados con otros trastornos neurodegenerativos, como la ataxia espinocerebelosa tipo 2. También está la atrofia muscular espinal, también está la enfermedad de Huntington y la demencia frontotemporal. Y como se mencionó anteriormente, la ELA familiar representa del 5 al 10% de todos los casos de ELA y es fenotípica y es genéticamente heterogénea. Se han identificado más de 20 genes casuales, los cuales los dos más comunes son el C90RF72 y el SOD1, que en conjunto representan casi el 50% de la ELA familiar. Aunque en la mayoría de los casos la ELA familiar sigue un patrón de herencia autosómico dominante, se han descrito formas recesivas ligadas al cromosoma X. Y en la mayoría de los casos individuales puede resultar difícil determinar únicamente desde el punto de vista clínico si la ELA es familiar o esporádica, especialmente al inicio de la enfermedad. La ELA se caracteriza por la degeneración y muerte de las neuronas motoras, con fenómenos de glosis que tienen como objetivo reemplazar las neuronas perdidas. Las células motoras corticales se degeneran, por lo que provoca una pérdida axonal retrógrada y una gliosis en el tracto córtico-espinal. Esta gliosis provoca cambios bilaterales en la sustancia blanca que a veces se pueden observar en la resonancia magnética. La médula espinal también se atrofia, las raíces ventrales se pierden y las fibras mielinizadas finas también se pierden y las grandes a nivel de los nervios motores. Los músculos afectados, por tanto, quedan atróficos debido a la denervación. En asociación con esto, puede ocurrir una pérdida de neuronas corticales frontales o temporales, particularmente en ELA con demencia frontotemporal. En algunas formas familiares es posible que haya afectación de sistemas no motores. De hecho, aunque la afectación sensitiva no es clínicamente evidente, en estos casos la densidad de las fibras sensitivas mielinizadas se reduce en aproximadamente el 30% de los nervios periféricos. Las inclusiones intracelulares en neuronas degeneradas y glías son hallazgos neuropatológicos frecuentes en la ELA. En particular, las inclusiones de neurofilamentos fosforidados y no fosforidados son prominentes en las neuronas motoras espinales. Estos pueden estar asociados con una forma del gen SOD1 o SOD1 inmunoreactivo, pero también en la ELA esporádica. Los cuerpos de munina son exclusivos de la ELA y consisten en agregados eosinofílicos positivos para la cistatina C, que es un inhibidor de la cisteína proteasa, y las inclusiones ubiquitinadas se observan en la ELA y muchos trastornos neurodegenerativos, incluidas la demencia frontotemporal.
La etiología de la ELA todavía se desconoce hoy en día. Sin embargo, se han propuesto numerosos mecanismos potenciales. Las mutaciones en algunos genes conducen a la traducción de proteínas que están mal plegadas y tienen una localización celular anormal o que están formadas de manera anormal y que pueden alterar directa o indirectamente la maquinaria proteasonal o autofágica de la célula, por lo que resulta en el cambio proteico alterado. De hecho, los genes asociados en la ELA familiar codifican proteínas que pueden promover la disfunción del sistema ubiquinina-proteasoma, y el procesamiento alterado del ARN mensajero es un tema clave en la patogénesis de ELA. El ARN mensajero sufre un procesamiento complejo durante la transición del núcleo citoplasma, donde se produce más o menos su traducción en la transición del núcleo citoplasma. En las neuronas, el ARN mensajero puede transportarse para permitir la transducción local de proteínas en el comportamiento axonal. El descubrimiento de las mutaciones como causas raras de ELA ha identificado un papel patogénico crucial para las proteínas de unión de ARN que contienen dominios de baja complejidad. El mutante de TDP43 o FUS se localiza erróneamente en el compartimiento citoplasmático en lugar del compartimiento nuclear, y se supone que esto da como resultado la pérdida de procesamiento normal de los ARN diana. La reparación deteriorada del ADN también puede desempeñar un papel en la fisiopatología de la ELA. Las neuronas motoras son muy sensibles a la toxicidad inducida por la entrada de calcio tras una estimulación excesiva de glutamato. De hecho, se cree que la excitotoxicidad de un mecanismo común a todas las formas de ELA, aunque la evidencia de esto sigue siendo indirecta. La característica clínica clave de la ELA es la combinación de signos y síntomas dados por una afectación de neuronas motoras superiores e inferiores. Cualquier músculo voluntario puede haberse afectado, lo que da lugar a las presentaciones heterogéneas. Sin embargo, las neuronas motoras de los núcleos oculomotores y el núcleo de ONU, entonces estos parecen ser resistentes. Por lo tanto, el control de los músculos oculares y de los músculos del esfínter no cambia. El daño de la neurona motora determina la aparición de la debilidad muscular con lentitud, en este caso de la neurona motora superior. También aparece hiperreflexia y espasticidad debido a la degeneración de las neuronas motoras del lóbulo frontal que están situadas en la franja motora, que es el área 4 de Brodmann, y también de sus axones que atraviesan la corona radiada, la cápsula interna, los pedúnculos cerebrales, la base pontina, las pirámides medulares y los tractos corticoespinales laterales en la médula espinal. Los síntomas de afectación de la neurona motora superior en la extremidad superior incluyen la mala destreza en manos y brazos, lo que resulta en dificultad para realizar actividades de la vida diaria. La afectación de la neurona motora superior en la pierna se manifiesta como una marcha cortante en equilibrio deficiente y puede incluir espasmos espontáneos en los flexores de la pierna y el clonus del tobillo. La disartria y la disfagia son síntomas más comunes resultantes del daño a la neurona motora vulvar superior, y la disfagia resulta de una contracción lenta y desordenada de los músculos de la deglución, lo que conduce o lo que puede provocar tos y asfixia. Otro síntoma recurrente es el conocido como síndrome pseudovulvar, que se manifiesta con reacciones conductuales inadecuadas como reír, llorar o bostezar. Aproximadamente un tercio de los pacientes con ELA tienen un inicio vulvar de la enfermedad, es decir, caracterizado por una disartria progresiva, seguida de disfagia y a menudo una labilidad emocional. En esta forma hay una afectación predominante de la neurona motora inferior. El inicio vulvar tiene un mayor predominio en el sexo femenino y se ha asociado frecuentemente a una afectación cognitiva y una expresión emocional alterada o exagerada. Y la enfermedad de inicio en la columna representa el 60% de los casos y se considera la forma clásica de él. La presentación clínica suele ser asimétrica y suele desarrollarse en miembros superiores o inferiores, con afectación combinada de la primera y segunda neurona motora.
Esta forma de ELA se caracteriza por la presencia de diferentes variantes clínicas. La variante del brazo inestable se presenta con una debilidad inicialmente limitada en las extremidades superiores. Los pacientes a menudo tienen debilidad muscular bilateral y atrofia de las extremidades superiores, con una afectación en los brazos y también con una afectación en los hombros proximales. Esto puede estar asociado con una EMG indicativa de denervación de los miembros inferiores, como sin síntomas leves de la afectación de la primera neurona motora. No existe una diferencia en la edad en la aparición entre variante y la forma típica de ELA, aunque la primera es más común en hombres. La variante Maya se limita a las piernas y es relativamente rara, y esta representa del 3 al 3,5% de todos los casos de la enfermedad de la neurona motora, y ocurre predominantemente en hombres y en gran medida con afectación de las neuronas motoras inferiores. Hay una progresión lenta y una supervivencia media de 76 a 96 meses. Y bueno, finalmente tenemos la variante de Mills o ELA hemipléjica, que es una variante fenotípica rara y es caracterizada por un patrón hemipléjico progresivo con un déficit motor que asciende por la pierna y desciende por el brazo. Y hay poca literatura sobre la variante de Mills. Sin embargo, la tomografía por emisión de positrones realizada en un paciente de este tipo mostró una clara lateralización de la activación microglial en el hemisferio contralateral de la hemiplegia. Hasta el 5% de los pacientes empiezan con problemas respiratorios. Sin embargo, en casos raros, los pacientes también pueden presentar inicialmente una pérdida de peso inexplicable. De hecho, los datos sugieren que en algunos pacientes con ELA tienen un estado hipermetabólico, aunque la fisiopatología subyacente pues aún no se ha comprendido bien en ese aspecto. Y los factores de riesgo cardiovasculares como la hiperlipidemia o la obesidad parecen tener un papel protector, pero no alteran el resultado clínico de la enfermedad. Algunos pacientes pueden presentar un fenotipo motor puro y no tener alteraciones cognitivas o conductuales, pero algunos pacientes pueden presentar un fenotipo puramente cognitivo o un fenotipo mixto con cambios menores en la función ejecutiva que progresan con el tiempo. La demencia frontotemporal es una de las características de presentación de la ELA en el 13% de los casos y aproximadamente en el 30% de todos los diagnósticos nuevos presentan alguna evidencia de una disfunción ejecutiva de inicio. Los cambios de comportamiento son comunes en los pacientes con ELA, siendo la apatía el síntoma más frecuente. La superposición entre la demencia frontotemporal y la ELA está bien documentada y discutida en la literatura, y hasta el 15% de los pacientes con DFT y el 30% de los pacientes con ELA experimentan síntomas superpuestos, y la reciente identificación de inclusiones citoplasmáticas con TDP43, ubiquinando en casi todos los casos de ELA y en más de la mitad de los pacientes con una demencia frontotemporal, que ha reavivado el interés en la superposición entre los síndromes neurodegenerativos progresivos. En la ELA, los déficits cognitivos suelen ser inicialmente sutiles y pasarse por alto, pero con una evaluación cognitiva y neuropsicológica adecuada. Ya hasta el 20 al 50% de los casos de los pacientes con ELA se cumplen los criterios de demencia frontotemporal probable o definitiva. El déficit más común afecta la función ejecutiva, afectando el lenguaje de la personalidad y perfilando un perfil cognitivo muy similar al de la DFT, con una variante conductual. En términos de implicaciones clínicas, la alteración del juicio, la impulsividad y el deterioro general de la capacidad para realizar actividades diarias rutinarias puede provocar problemas en, en el tratamiento de los pacientes. El deterioro de la fluidez verbal, esto es más evidente en pacientes con enfermedad pseudovulvar, y esto dificulta inevitablemente el uso de la simple tarea de comunicar las propias necesidades. La disfunción cognitiva y en particular la disfunción ejecutiva también influye negativamente en el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente, en su capacidad de la toma de decisiones y potencialmente causa problemas médico-legales y éticos.
La atrofia proximal simétrica del miembro superior, que se muestra en la imagen A, provoca la incapacidad de levantar los brazos contra la gravedad, una manifestación clínica típica de la variante del brazo inestable. En la imagen B es posible notar la recesión del supra o infraespinoso, que es indicativo de un desgaste en estos músculos, así como una pérdida sustancial del músculo deltoides. Como resultado, la articulación glenumeral se vuelve prominente y sujeta a la subluxación. En la imagen C se muestra la llamada mano dividida y es característica típica de la ELA y es provocada por la atrofia de los músculos de la eminencia tenar. Finalmente, en la imagen D se muestra la atrofia de los músculos de la lengua típica de ELA de inicio vulvar. La ausencia de la elevación palatina afecta significativamente la vocalización y la lengua a menudo se ve afectada de manera desproporcionada en comparación con otros músculos orofaringeos en la ELA de inicio vulvar. El diagnóstico de ELA debe considerarse en pacientes con una debilidad gradualmente progresiva que ocurre sin dolor y sin deterioro sensorial. El diagnóstico de ELA se realiza en pacientes que cumplen con los criterios diagnósticos evaluados, mediante la anamnesis y mediante el examen físico, y estos respaldados por estudios de electrodiagnóstico y no excluidos por neuroimagen y estudios de laboratorio. Los criterios utilizados para diagnosticar ELA han evolucionado con el tiempo. Durante muchos años, el estándar clínico ha sido siempre revisado por la Federación Mundial de Neurología de El Escorial, también conocidos como los criterios de Ehlers-Danlos. Las características claves de estos criterios incluyen signos de neuronas motoras superiores e inferiores y progresión de los síntomas a lo largo del tiempo. Los criterios revisados en el Escorial se diseñaron con fines de investigación para garantizar la inclusión adecuada de los pacientes en los ensayos clínicos y también para permitir la inclusión adecuada de los pacientes en la certeza diagnóstica, y se han adaptado aún más para incorporar mejor la información de electromiografía y mejorar la sensibilidad diagnóstica. Por lo tanto, en 2019 se propusieron criterios de diagnóstico de consenso para abordar estas preocupaciones y simplificar el diagnóstico. Estos criterios de diagnóstico simplificados son llamados los criterios de Gold Coast e incluyen los síntomas y signos progresivos de las neuronas motoras superiores e inferiores en una extremidad o segmento del cuerpo, o 2. Los síntomas y signos progresivos de las neuronas motoras inferiores en al menos 2 segmentos del cuerpo. También, por tercero, la ausencia de evidencia electrofisiológica, de neuroimagen y patológica de otros procesos que se pueden explicar en los signos de degeneración de la neurona motora inferior o superior. Y una ventaja de los criterios de Gold Coast que definen el diagnóstico de ELA para los pacientes con signos aislados de neurona motora inferior. Además, también establece el diagnóstico definitivo en pacientes que serían etiquetados como una posible ELA según los criterios del Escorial, y esto representa una simplificación del proceso de diagnóstico sin la posibilidad de excluir a los pacientes con esta enfermedad. El ALS-FRS se desarrolló en 1996 para evaluar las actividades de la vida diaria en pacientes con ELA y es un cuestionario de fácil administración. En 1999, la ALS-FRS fue revisada y denominada asimismo, solo que -R al final. Y esta describe una escala de 12 ítems en la que cada ítem se califica de 0 a 4. Que 0 es no capaz y 4 es capacidad normal, con una posible puntuación final de 0 a 48. Cuanto mayor sea la puntuación, pues mejor será el funcionamiento físico del paciente. Los ítems evalúan el lenguaje, salivación, deglución, escritura, corte de alimentos, manipulación de utensilios, vestirse, higiene, darse vuelta en la cama, ajustar sábanas, caminar, subir escaleras, disnea, ortopnea, insuficiencia respiratoria.
La electromiografía es la herramienta de diagnóstico más utilizada para diagnosticar la ELA. De hecho, es capaz de identificar la regeneración de la neurona motora inferior en sitios clínicamente afectados, pero también apoya la propagación del trastorno en áreas clínicamente libres. La prueba consiste en el análisis clínico de músculos sanos o afectados con el objetivo de registrar una actividad normal en reposo, que corresponde desde el punto de vista fisiopatológico a la separación funcional entre fibras musculares y neuronas motoras. Los potenciales de fibrilación se pueden encontrar no solo en ELA, sino también en otras enfermedades diferentes y en personas sanas. Sin embargo, en una situación clínica sugestiva de ELA puede ser un elemento diagnóstico importante. Durante la ELA, los potenciales fibrilares suelen tener una morfología compleja caracterizada por 4 o más fases, mayor duración y mayor amplitud. A menudo estas fases son inestables y también estas fases presentan una mayor inquietud. Estas diferencias de morfología son útiles para distinguir los potenciales fibrilares benignos de la ELA, y además en la ELA los potenciales fibrilares tienen una mayor frecuencia, y esta frecuencia tiene un mayor también número de ondas dobles. Y el análisis MUP y su modelo de reclutamiento también permiten identificar anomalías que dependen de los procesos de denervación y reinervación compensatoria. La muerte de las neuronas motoras conduce a la reinervación de las fibras musculares por unidades motoras sanas, lo que da como resultado MUP remodelados. Los datos sobre el tamaño, los datos sobre la duración y el número de MUP se adquieren a partir de patrones de interferencia o software de análisis de múltiples MUP. Los cambios en la arquitectura de las MUP se producen antes de la enfermedad que en un estado fisiológico, con una, con una frecuencia de activación superior a los 25 Hz. Los potenciales evocados motores y la medición de la excitabilidad cortical permiten apoyar la hipótesis de afectación de la neurona motora central, que en ocasiones es difícil de evidenciar con estudios clínicos, especialmente al inicio de la enfermedad. Además, el diagnóstico, los PEM nos permiten comprender los procesos fisiopatológicos implicados en la ELA, demostrando cambios tempranos de la excitabilidad cortical antes de la aparición de los síntomas. Estas primeras anomalías apoyan el debate sobre el primum novens del proceso degenerativo de la ELA, a favor de la hipótesis según la cual la enfermedad comienza con la hiperexcitabilidad cortical, en contraste con la hipótesis según la cual la patología comienza distalmente en el músculo o en la unión neuromuscular. Aunque los resultados de PEM no están incluidos en los criterios de Awaji, permiten el estudio del tracto córtico espinal y pueden ayudar en el diagnóstico de ELA. Las técnicas convencionales se basan en una única estimulación magnética que induce una corriente eléctrica en la corteza motora y evoca una respuesta motora registrable en las extremidades o los músculos de la cabeza. Otras técnicas utilizan un doble choque con diferentes paradigmas para mejorar la facilitación o inhibición de las respuestas PEM. La amplitud de los PEM consiste en la suma de las respuestas córtico-espinales y clásicamente se expresa como un potencial motor complejo obtenido tras la estimulación periférica. Los biomarcadores son pruebas de laboratorio que se utilizan para medir la alteración de las vías biológicas asociadas con una enfermedad. Las células T se han relacionado con la modulación inmune y la progresión de la enfermedad en pacientes con ELA, específicamente al promover la generación de la microglia en un entorno neuroprotector. La excitotoxicidad por glutamato consiste o ocurre cuando el glutamato simpático no se elimina rápidamente, lo que resulta en una descarga excesiva de las neuronas motoras. Los astrocitos son los responsables de regular el glutamato con la ayuda del transportador de aminoácidos excitadores 2. El glutamato provoca un aumento de calcio en el retículo endoplasmático, lo que resulta en una pequeña sobrecarga en la capacidad de almacenamiento en estas estructuras. Además, el polipéptido GP del líquido cefalorraquídeo es un biomarcador emergente
Y además de las mutaciones genéticas, otros biomarcadores relevantes incluyen la expresión inflamatoria de TDP43 y P75 urinarias. Varios estudios sugieren que la cadena ligera de neurofilamento y la cadena pesada de neurofilamento fosforilada pueden ser los marcadores más prominentes o prometedores en el diagnóstico de ELA. Las pruebas genéticas que se han integrado en el proceso del diagnóstico de ELA. Para todos los pacientes con ELA con antecedentes familiares positivos, definidos como un paciente de primer grado con ELA, se debe realizar un asesoramiento genético. Aproximadamente entre el 13 y el 20% de las formas familiares de ELA están relacionadas con variantes patogénicas del gen SOD1 y aproximadamente el 40% de ellas están relacionadas con repeticiones de hexanucleótidos del gen C90RF72. Además, las variables patogénicas del gen FUS, el gen ANG, el gen PARDBP y el gen FIG4 pueden representar hasta el 5, 2, 5 y 3% de la ELA familiar respectivamente. Si el paciente tuviera ELA de inicio joven, sería apropiado un papel multigénico que incluya pruebas genéticas para SPG11 y SETX y ALS2. Aproximadamente entre el 4 y el 6% de los pacientes con ELA esporádica tienen expansiones repetidas patológicas del gen C9ORF72. Por lo tanto, se deben realizar pruebas específicas para las expansiones de este mismo gen en todos los pacientes con ELA. La neuroimagen se utiliza tradicionalmente para excluir otros posibles diagnósticos en la evaluación de casos sospechosos de ELA. La resonancia magnética es la prueba radiológica de elección, salvo contraindicaciones. Sí, siempre se debe realizar una resonancia magnética de cráneo y del tronco encefálico en caso de una enfermedad vulvar. La resonancia magnética de la columna cervical y lombrosacra se puede utilizar para evaluar las características de las neuronas motoras inferiores en brazos y piernas. La resonancia magnética convencional suele ser normal en ELA, aunque en algunas secuencias potenciadas en T2 se puede observar un aumento en la señal de los tractos corticoespinales y una hipointensidad de la corteza motora. Las técnicas de imágenes experimentales para detectar la enfermedad de la neurona motora superior en ELA incluyen espectroscopía de resonancia magnética e imágenes de tensor de difusión. La espectroscopía proporciona información bioquímica y metabólica en forma de espectro obtenido en una región de interés o en todo el cerebro. Y los tres picos principales son el N-acetilaspartato, la colina y creatina. Los estudios clínicos estiman que entre el 8 y el 10% de los pacientes que asisten a un centro de referencia terciario con un diagnóstico de ELA tienen principalmente otra afección. En la diapositiva se muestra una lista con los principales imitadores de la ELA que se pueden encontrar en la práctica clínica y los principales factores diferenciadores. En general, la tasa de diagnósticos erróneos depende en gran medida de la forma de la enfermedad de la neurona motora. Cuando los pacientes presentan signos de neurona motora superior o inferior en más de una región del cuerpo, existen pocos diagnósticos diferenciales, excepto enfermedades estructurales como la mieloradiculopatía generativa cervical-lumbar, que es responsable de aproximadamente el 30% de los diagnósticos erróneos de ELA. Por tanto, y por otro lado, la espondilosis accidental de la columna es muy frecuente en pacientes con ELA establecida e identificar las intervenciones quirúrgicas ortopédicas verdaderamente necesarias sigue siendo un desafío fuerte a afrontar. Por lo tanto, todos los pacientes con ELA de inicio espinal sin afectación vulvar deben someterse a una resonancia magnética de la médula espinal para excluir la compresión mixta de las médulas y de las raíces, y se recomiendan secuencias axiales para la evaluación de miotomas clínicamente afectados, ya que pueden ayudar en la identificación y un signo sugestivo de mielopatía focal bilateral de asta anterior denominada ojos de serpiente.
Este signo, considerado secundario a una insuficiencia vascular, así como en la ELA, también puede observarse en la enfermedad de Iramaya o en casos de infarto de la médula espinal, y consiste en la presencia de las lesiones simétricas circulares u ovoides que son hiperintensas en T2. Sin embargo, en la sección sagital aparecen agregados y alargados y se denominan signo de lápiz. Se han propuesto sistemas de estadificación que tienen como objetivo describir la progresión y el pronóstico de la enfermedad. El sistema de estadificación de King's College clasifica la ELA en etapa 1, inicio de los síntomas, es decir, una afectación de la región inicial, estadio 2A, diagnóstico, fase 2B, que es implicación de la segunda región, fase 3, una implicación de la tercera región, etapa 4A, necesidad de embalaje con PEG, y el estadio 4B, que es una necesidad de ventilación no invasiva. Y otro sistema de estadificación es el Milan-Turín, que comienza con la etapa 0, con una presencia de síntomas, pero sin pérdida de autonomía, y las etapas del 1 a 4 indican una pérdida progresiva de la autonomía de una de las series de dominios derivados de la escala de calificación funcional de la ALS. El proceso biológico subyacente en ELA, es decir, la pérdida de neuronas motoras, suele preceder a la aparición de los síntomas. Los síntomas comienzan a aparecer cuando la reinervación muscular intrínseca que resulta del brote axonal ya no es posible y la pérdida de unidades motoras funcionales se acelera. De hecho, se estima que cuando los pacientes muestran los primeros signos y síntomas de ELA, aproximadamente entre el 50% y el 70% de las neuronas motoras no funcionan. Actualmente, el tiempo entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico de ELA es de aproximadamente de 9 a 12 meses. Este retraso en el diagnóstico es un desafío para brindar a los pacientes un tratamiento temprano. La mediana de supervivencia general desde el inicio de los síntomas varía de 2 a 3 años para los casos de ELA de inicio vulvar y 3 a 5 años para los casos de ELA de inicio espinal. Solo alrededor del 4% de los pacientes sobrevive más de 10 años, mientras que la supervivencia de 5 años oscila entre el 4 y el 30%. Los indicadores pronósticos de supervivencia son el fenotipo clínico, la variante del Arma-Frey tiene mejor pronóstico, el sitio de aparición, por ejemplo, inicio vulvar versus inicio espinal, edad de inicio de los síntomas, tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico, disminución de la capacidad vital forzada, categoría del escorial en presentación y en tratamiento modificado y el rumbo implementado. Debido a la diversidad de los daños causados por ELA, que pueden implicar funciones motoras, respiratorias, nutricionales, comunicativas, cognitivas y emocionales, en asociación con las necesidades complejas vinculadas en los aspectos psicosociales de la salud y la evolución progresiva de la enfermedad con una frecuencia a menudo rápida, se recomienda la atención multidisciplinaria en centros terciarios. Los pacientes que reciben atención en centros con ELA tienen una supervivencia promedio más larga que aquellos atendidos en clínicas de neurología general. Aunque algunos tratamientos y ayudas pueden aumentar la supervivencia, ningún estudio ha demostrado todavía claramente los beneficios de supervivencia de los pacientes tratados en centros con ELA. Sin embargo, una mejor toma de decisiones en las situaciones complejas por parte de profesionales expertos también puede contribuir a mejorar la supervivencia, como por ejemplo en términos de hospitalizaciones no planificadas por eventos agudos y bueno, el equipo multidisciplinario generalmente incluye profesionales de la salud y un consejero social, y este brinda servicios del manejo para pacientes con ELA. Además, en los centros de tercer nivel existe una tendencia a ofrecer una única cita al paciente que abarca múltiples visitas al especialista con el fin de ayudar a reducir los desplazamientos de los pacientes al hospital y en consecuencia su cansancio. Por lo general, se ofrecen citas trimestrales, con variaciones en el tiempo según la progresión de la enfermedad.
Para facilitar el manejo del paciente, pues es fundamental manejar una comunicación efectiva y una buena coordinación entre el equipo multidisciplinario del centro, los trabajadores también, los de atención domiciliaria y el grupo de cuidados paliativos. El tratamiento de la ELA se divide en dos enfoques terapéuticos: los tratamientos neuroprotectores y los tratamientos sintomáticos. Actualmente solo dos medicamentos están aprobados para el tratamiento modificador del curso de ELA, que son el Riluzol y la edavarona, que solo está disponible en algunos países como Estados Unidos, Canadá, Japón y Suiza. El Riluzol actúa principalmente como fármaco antiglutamatérgico, mientras que la edavarona actúa como un antioxidante. Dado que el efecto terapéutico de estos fármacos es modesto y garantiza una extensión de la supervivencia de solo unos pocos meses, los estudios sobre nuestros tratamientos con un mayor impacto en la historia natural de la enfermedad son de primordial importancia. Aunque se han probado numerosas moléculas en la ELA durante los últimos 30 años, ninguna ha mostrado un efecto verdaderamente positivo. Entre todas las hipótesis propuestas, los aspectos más importantes a tener en cuenta incluyen la heterogeneidad relacionada con la edad de inicio, que es de 17 a 95 años, el sitio de inicio, el grado de afectación de la neurona motora superior e inferior y la duración de la enfermedad desde menos de un año y a décadas, y la evolución de los enfoques clínicos de investigación de la terapia de la ELA ha dado lugar a numerosos estudios clínicos que han permitido la introducción de nuevas opciones terapéuticas. En los últimos años se han realizado numerosos estudios para probar tanto fármacos antiguos en una nueva indicación terapéutica como compuestos destinados a actuar sobre las vías patológicas responsables de la muerte de las neuronas motoras. El Riluzol es el único fármaco que se sabe que afecta la supervivencia de los pacientes con ELA. Se cree que tres mecanismos distintos reducen la excitotoxicidad inducida por el glutamato: la inhibición de la liberación del ácido glutámico, el bloqueo no competitivo de las respuestas mediadas por el receptor N-metil-D-aspartato y la acción directa sobre el canal de sodio dependiente de voltaje. Sin embargo, el mecanismo de acción preciso del Riluzol en la ELA aún no está claro. Los estudios observacionales han comprobado ampliamente un beneficio en términos de supervivencia mediado por el tratamiento con Riluzol en contextos clínicos más heterogéneos. Las pautas de la Academia Estadounidense de Neurología del 2009 recomiendan administrar Riluzol para retardar la progresión de ELA. Sin embargo, en algunos pacientes no hay datos aleatorios que respalden el uso del Riluzol. Sin embargo, la opinión de los expertos sugiere un beneficio potencial de este fármaco. Los grupos de los pacientes mencionados anteriormente incluyen los casos de sospecha o posible ELA según los criterios que están puestos en el escorial, y los síntomas presentes durante más de 5 años, una capacidad menor al 60% de lo esperado, una traqueotomía para la única prevención de la aspiración, independientemente de la ventilación. El Riluzol tiene un beneficio incierto en los pacientes con una traqueotomía requerida para ventilación y otros trastornos incurables y otras formas de enfermedad de las células del asta anterior. La dosis recomendada de Riluzol es de 50 miligramos 2 veces al día, y este fármaco se absorbe bien por la vía oral con una biodisponibilidad del 60% y una vida media de eliminación de 12 horas. El metabolismo se produce a través de la enzima citocromo P450 IA2, y los efectos farmacológicos del Riluzol pueden verse influenciados por los inhibidores de esta enzima citocromo, como la teofilina y la cafeína, que potencialmente pueden disminuir la tasa de eliminación del mismo. El Riluzol es bien tolerado y los efectos adversos más importantes son gastrointestinales y hepáticos,
La neutropenia es extremadamente rara y los efectos adversos más comunes del riluzol son astenia, mareos, trastornos gastrointestinales y un aumento de la actividad en las enzimas hepáticas. Por lo tanto, las pruebas de función hepática en este caso están indicadas mensualmente durante los primeros 3 meses del tratamiento con riluzol y cada 3 meses posteriormente. Edavarón, la edavarona o edavarone es un eliminador de radicales libres que es capaz de reducir el estrés oxidativo que se ha implicado en la patogénesis de ELA. Algunos estudios han encontrado que la edavarona retarda el deterioro funcional en algunos pacientes con ELA, por ejemplo, promoviendo cambios en las puntuaciones de la escala de calificación funcional de ALS, donde las puntuaciones más altas indican una mejor función. Edavarona fue aprobado en 2015 para el tratamiento de ELA en Japón y Corea y recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que es la FDA, para todas las personas con ELA en mayo del 2017. Aunque la evidencia de la edavarona es más clara en pacientes con ELA temprana, no hay una razón para creer que exista una distinción con el resto de la población en pacientes con ELA. Se necesitan datos adicionales de registros y estudios para aclarar la utilidad de edavarona para personas de diferentes etapas de la enfermedad. La edavarona se administra como una perfusión intravenosa de 60 miligramos durante 60 minutos o como una suspensión oral de 105 miligramos o 5 mililitros que se toma por la mañana con el estómago vacío. Los esquemas de dosificación de edavarona intravenosa y oral son los mismos y el tratamiento se inicia con la administración diaria durante 14 días, seguido de 14 días de interrupción del tratamiento. Las reacciones adversas más frecuentes de la misma entre los sujetos tratados con esta son las lesiones en el lugar de... Las terapias génicas han logrado avances considerables en las últimas décadas, lo que ha provocado cambios en el curso de numerosas enfermedades que antes se consideraban incurables. Estos enfoques específicos se basan en el estado genético. La terapia de silenciamiento genético utiliza oligonucleótidos antisentido para regular negativamente o silenciar genes mutados en formas genéticas de ELA. La estrategia antisentido se dirige a las secuencias de ARN específicas mediante la construcción de oligonucleótidos complementarios que se unen a secuencias de ARN mensajero nativas y reducen su traducción posterior y posterior expresión de proteínas. En la ELA, el fundamento de este enfoque se basa en el hecho de reducir la carga de la proteína SOD1 mutada y en formas de ELA vinculada a estas mutaciones de estos genes mediante la administración intraventricular del oligonucleótido antisentido, el pronóstico de la enfermedad suele mejorar. Los primeros ensayos con oligonucleótidos antisentido comenzaron hace más de 10 años. Desde 2010 se han realizado numerosos estudios en fase 1 y fase 2 sobre ELA. Y recientemente se publicó un estudio en fase 3 que evalúa la eficacia, la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética en adultos con ELA con la mutación de SOD1. Y los cambios en el estudio mostraron que los niveles de proteína SOD1 se redujeron en un 33% de los pacientes que comenzaron el tratamiento temprano, mientras que aquellos que comenzaron el tratamiento más tarde solo vieron una reducción del 21%. Los niveles de neurofilamentos de plasma se redujeron un 51% en el grupo que comenzó durante el tratamiento temprano, en comparación con el 41% del cohorte que recibieron el fármaco más tarde. El uso de anticuerpos monoclonales es frecuente en los trastornos dismunitarios, pero a primera vista estos fármacos parecen inadecuados para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, incluida la ELA.
Sin embargo, el interés de los anticuerpos monoclonales como el ravulizumab en la ELA proviene de la literatura sobre la neuroinflamación, y este concepto ha abierto nuevas vías para la investigación terapéutica con un tratamiento dirigido hacia la microglia y la cascada de complemento. Entonces, cada vez hay más estudios que demuestran que el sistema inmunológico innato del complemento impulsa la neuroinflamación típica de ELA. Además, en la activación de la microglia, de hecho, la neuroinflamación también interviene en la muerte neuronal tanto en las fases iniciales como durante la progresión de la enfermedad. Entonces, un objetivo clave en la cascada de complemento en la ELA es el C5. Tanto en la eliminación de C5AR1, que es básicamente un receptor de señalización C5, como la administración de un antagonista C5AR1, mejoraron la supervivencia de los modelos del ratón con ELA en mutación SOD1, lo que respalda firmemente el papel clave de esta proteína en la muerte de la neurona motora en ELA. Algunos fármacos prescritos durante décadas en el ámbito no neurológico también pueden tener potenciales efectos terapéuticos sobre la función neuronal y por tanto sobre la supervivencia de los pacientes con ELA. El ácido tauroursodeoxicólico o TUDCA está indicado en enfermedades colestásicas y hepáticas y de cálculos biliares crónicos, y es un fármaco disponible por vía oral capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, y se ha demostrado que este fármaco tiene una acción neuroprotectora sobre las células híbridas de la neurona motora superior e inferior y que expresan la forma mutante del SOD1 frente a la toxicidad de los radicales libres. Además, el interés de este fármaco para la ELA ha avanzado debido a su potente inhibición de la apoptosis resultante de la interferencia en la vía de muerte celular a nivel mitocondrial, lo que resulta en la inhibición de la producción de los radicales de oxígeno y la reducción del estrés proveniente del retículo endoplasmático y la activación de cascadas. Dos estudios en la fase 3 también han demostrado resultados prometedores en la ELA que justifican el inicio de un estudio de fase 3, y está determinado a usar este fármaco en una dosis de 2 gramos por día y es capaz de frenar la progresión de la enfermedad. El tamoxifeno ha sido aprobado para el uso del tratamiento del cáncer de mama, ya que actúa mediante la modulación selectiva de los receptores de estrógeno, y además este efecto antineoplásico tiene propiedades neuroprotectoras también que modulan el daño mediado por la inflamación y promueven la autofagia. Tenemos entonces el masitin B, que es un inhibidor oral de la tirosina quinasa con un efecto neuroprotector. Y tenemos la deferiprona, que es un agente quelante del hierro con la consiguiente protección de las neuronas motoras. Y tenemos la quinasa, que desencadena la señal de degeneración axonal una vez activada. Y bueno, tenemos el trasplante de células madre, que este ofrece la oportunidad de introducir factores neurotróficos en el sistema nervioso central. Esto podría permitir regenerar las regiones afectadas por el proceso degenerativo. Hasta la fecha también hay algunos o muchos problemas que deben resolverse antes de que este enfoque pueda realizarse de forma rutinaria en ELA. Entre muchas incertidumbres, el tipo de células, el método de administración y el número de células que se van a trasplantar. El tratamiento sintomático tiene como objetivo reducir los síntomas relacionados con la afectación de la primera y o segunda neurona motora, y esto favorece una mejora en la calidad de vida de los pacientes que padecen ELA sin modificar el curso clínico de la enfermedad. Los calambres musculares, principalmente los nocturnos, resultantes de la afectación de la neurona motora inferior, son una causa frecuente en el dolor de las fases iniciales e intermedias de la enfermedad. Los estudios recientes aleatorizados en la fase 2 han sugerido la eficacia de la mexiletina en los calambres musculares, mientras que un pequeño estudio piloto sugirió el uso no autorizado
de levetiracetam para combatir este síntoma. La espasticidad, que es causada por la afectación de la neurona motora superior, puede ser un problema incapacitante que interfiere con las actividades de la vida diaria de los pacientes. Y el empeoramiento agudo de la espasticidad debería ser sospechar de un desencadenante como una infección, dolor o estreñimiento. Y en estos casos es necesario tratar el síntoma subyacente antes de intervenir sobre la espasticidad muscular. Y habitualmente para tener la espasticidad se utiliza una combinación de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Como primer paso, entonces, se utilizan frecuentemente ejercicios posturales y estiramientos pasivos, además de la crioterapia, que podría estar asociada a ellos. La pérdida de peso también es un factor pronóstico negativo independientemente de los pacientes de ELA, y los sujetos con obesidad leve suelen experimentar un deterioro más lento según se evalúa objetivamente mediante la escala de evaluación funcional y los tiempos de supervivencia más prolongados en los que los pacientes tienen bajo peso. Estos resultados nos permiten subrayar el papel principal de los problemas nutricionales en la ELA y por lo tanto la importancia de la evaluación y del manejo nutricional en las primeras etapas de la enfermedad. Hay tres razones principales que pueden explicar la pérdida de peso en ELA, y una es la atrofia muscular, la otra es el aumento del gasto energético en reposo y la tercera es la mala ingesta de alimentos. Esto último, ustedes saben que puede deberse a problemas de disfagia, que son de los síntomas que mencionamos anteriormente, también ansiedad, trastornos del estado de ánimo, discapacidades graves, y lamentablemente la atrofia muscular debido a la degeneración de las neuronas motoras no se puede abordar con un tratamiento en específico, pero sí pueden controlarse los demás componentes. El 85% de los pacientes con ELA informan de problemas de deglución debido a la debilidad y o a la rigidez de los músculos de la deglución. Y también la fase orofaringea de la deglución puede verse alterada. Bueno, debido a la disfagia también pueden surgir algunas complicaciones respiratorias como asfixia y aspiración pulmonar. Por eso es esto tan importante. Y en consecuencia es necesario realizar un examen fonitárico con una evaluación de la deglución para identificar tempranamente algún trastorno de la deglución. La debilidad de los músculos respiratorios afecta a la mayoría de los pacientes con ELA a medida que avanza la enfermedad, y afecta tanto los músculos inspiratorios como los músculos expiratorios, provocando la reducción del volumen pulmonar, tos y una retención de secreciones. La insuficiencia respiratoria es la principal causa de muerte en ELA y es consecuencia tanto de una debilidad diafragmática grave como de una tos ineficaz, y la identificación temprana de la disfunción respiratoria es importante para así prevenir las complicaciones como las infecciones pulmonares. La evaluación de la función respiratoria se basa principalmente en la evaluación de los síntomas. Sin embargo, debido a que los síntomas clínicos suelen aparecer al final de la enfermedad, se deben realizar pruebas funcionales respiratorias para hacer un diagnóstico y luego repetidas cada 3-6 meses. La espirometría proporciona datos útiles sobre el volumen y el flujo, y la capacidad vital forzada es un parámetro ampliamente utilizado en la espirometría, pero no es sensible para el diagnóstico precoz en la insuficiencia respiratoria. Sin embargo, las mediciones repetidas de la capacidad vital forzada son una forma eficaz de detectar la pérdida de la función pulmonar con el tiempo. La presión inspiratoria máxima es la prueba más utilizada para evaluar específicamente la fuerza de los músculos inspiratorios, y este es un indicador temprano de debilidad en los músculos respiratorios, pero puede ser difícil de evaluar en la práctica debido a la pérdida de fuerza en los labios de los pacientes vulvares. Y gran parte del esfuerzo de los médicos y de los servicios de salud debería centrarse en optimizar en la calidad de vida de los pacientes con ELA. La calidad de vida relacionada con la salud se refiere a la percepción de un individuo que tiene su calidad de vida como una función de bienestar físico y mental, y generalmente disminuye en los pacientes con ELA durante la progresión de la enfermedad. Por el contrario,
La calidad de vida general incluye factores médicos y una amplia gama de factores no médicos como la familia, los amigos, el empleo, el bienestar financiero y la espiritualidad o la religión y las preocupaciones existenciales. Los pacientes con ELA suelen sentir que tienen una buena calidad de vida a pesar de la progresión de la discapacidad física, y esto podría explicarse como un cambio de respuesta mediante el cual el individuo recalibra los factores considerables significativos. Sin embargo, no todos los pacientes mantienen una calidad de vida alta a medida que avanza la enfermedad. Muchos factores pueden influir negativamente en la calidad de vida de los pacientes con ELA, y la salud es en promedio más baja que la de la población en general. Este hallazgo tiene implicaciones sustanciales como la depresión, desesperanza y ansiedad, y todas las cuales están asociadas a una mala calidad de vida. Las intervenciones psicológicas para mejorar la calidad de vida no se han estudiado bien en estos tipos de pacientes, y esto merece una mayor atención. La calidad de vida puede de hecho influir en los deseos de atención en los pacientes con ELA al final de su vida, y la participación en el equipo multidisciplinario de expertos en atención ayuda a mejorar la calidad de vida, el control de los síntomas y la carga psicológica de la enfermedad sobre los pacientes y los cuidadores. También les recordamos que pueden responder los cuestionarios relacionados con el tema en nuestro sitio web y en las aplicaciones para Android y iOS en la sección de PrepMirTube. Y usted encontrará una serie de cuestionarios basados específicamente de lo que se ha tratado. Así que muchas gracias por su atención. La lección de video de PrepMir termina aquí, pero ya nos veremos en la próxima.